hay formas de adaptación a la aspersión aérea. Así como en general en narcotráfico los traficantes se adaptan a las medidas del Estado y tratan de poder trabajar sumándole esas medidas del Estado para poder llevar a cabo su negocio, con la fumigación empezó a pasar. La pregunta con el tema glifosato es, ¿y después qué? O sea, ¿uno cómo hace para empezar a trabajar en esas zonas, tratando de poner alguna alternativa legal? Y es que estamos otra vez pues en unos niveles que me parece que no habíamos tenido nunca y que obviamente van a ser parte de este debate electoral que ya ha comenzado. Y en eso estamos, sin que se vaya del todo. Hola, mi nombre es Jorge Espinosa, bienvenidos a En las Drogas, a este episodio en el que vamos a hablar de uno de los capítulos más visibles de la política antidrogas en Colombia, la aspersión aérea con glifosato, que como muchos seguramente recordarán, se suspendió en 2015, pero que sigue apareciendo permanentemente en el debate público. La pregunta que vamos a tratar de resolver, o por lo menos de tener en la cabeza durante este episodio de En las Drogas, es qué aprendimos de la aspersión y por qué su discusión, la discusión de la aspersión con glifosato, nunca desaparece del todo. Para este episodio que ustedes pueden oír en Spotify y en las plataformas que prefieran de podcast y vernos también en YouTube y plataformas de video, nos acompaña Ana María Rueda, experta en política de drogas, ex asesora y exdirectora de la política de drogas en el Ministerio de Justicia. Y como siempre, conmigo está Juan Carlos Garzón, experto y co-conductor de este episodio. Bienvenidos. Ana María, hola, gracias por estar con nosotros en este episodio de En las Drogas. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Juan, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Felices porque Ana es nuestra primera invitada. Cierto, Ana Gracias. es la primera Qué bueno. invitada y es tremenda invitada que tiene, me parece que el panorama absolutamente claro de esto, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar hoy. Yo simplemente quería mencionar, no como marco histórico, pero sí para ubicar a los oyentes y a la gente que nos está viendo en una línea de tiempo, que la aspersión en Colombia es una discusión muy vieja que empezó en los 70 contra la marihuana, se formalizó en los 80, alcanzó una escala mayor en los 2000 y pues fue una política que marcó, Juan, varias generaciones de la política de drogas en Colombia, durante mucho tiempo celebrada particularmente por gobiernos como el del expresidente Álvaro Uribe. Sí, pues algunas personas se preguntarán qué es esto de la aspersión aérea con glifosato. No, el glifosato es pues un herbicida que básicamente es un químico que se usa para matar plantas. Se usa legalmente, pero en Colombia pues también usamos el glifosato para rociar los cultivos de coca con el objetivo de matar las matas. Eso es básicamente, y esa política se instaló como una herramienta en donde avionetas salían llenas de glifosato, conducían a los cultivos de coca y los rociaban no una, sino varias veces. Y fue una política muy extendida en el país, pero eso ya lo desarrollaremos. Entonces, eso es básicamente la aspersión con glifosato, con este químico que se conoce comercialmente, pero que aquí ha tenido unas características un poco distintas en su manejo. Sí, y hay años en los que pues se asperjó, si es que esa es la manera correcta y apropiada de decirlo, pues cientos de miles de hectáreas y era también una manera como de mostrarle a la gente de esos territorios, pero particularmente siento que de las grandes ciudades y a la opinión pública que había una presencia del Estado. Ana María, en retrospectiva, ¿qué explica que la aspersión se haya convertido, digamos, en el eje central de la política antidrogas en Colombia durante tanto tiempo? Yo creo que dos cosas. Por una parte, la efectividad o la eficiencia que muestra la fumigación. Es decir, si vemos las cifras, que es la única forma como podemos medir los impactos o los resultados en política de drogas cuando uno mira los cultivos, lo que primero se mira es la erradicación, ya sea vía forzosa o aspersión aérea o cualquiera de sus modalidades, con el fin de mirar año a año, que es lo que tenemos hoy a través de Naciones Unidas, si bajan o no bajan los cultivos. Y cuando uno mira la línea histórica, lo que uno encuentra es que la fumigación
sí muestra, es decir, cuando tú comparas fumigación, erradicación y cultivos, esa línea histórica muestra claramente que los cultivos sí bajan, y bajan por un tiempo amplio. Y además de todo, suben cuando se suspende la fumigación. Entonces, digamos, en términos simplistas, diría yo, porque de fondo hay mucho más para analizar, se ve que hay que la fumigación no se puede entender, o una interpretación de esto es que la fumigación es un éxito, porque cuando uno compara estos tres indicadores únicamente, sí se puede interpretar que la fumigación es lo que explica la reducción de cultivos ilícitos. Y en razón a eso, pues el segundo punto es la presión que hace el gobierno de Estados Unidos para fumigar. Entonces, en razón a que funcionaron, gracias sobre todo al Plan Colombia, que es cuando se hizo mayor énfasis y se arranca con un apoyo financiero importante de Naciones Unidas, perdón, de Estados Unidos, pues obviamente Estados Unidos sigue presionando a que se siga fumigando. O sea, tanto así que cuando se suspende la fumigación, que es durante el gobierno Santos, llega la administración Duque y el gobierno Trump en ese momento empieza a presionar muy fuerte, y es posible que esa presión continúe históricamente. Sí, que de hecho, Juan, la primera pregunta, además de esta general que le teníamos a Ana, era si había funcionado, y me parece que ella responde que en efecto al principio parecía que sí funcionaba, ¿no? Pues es que, como para que tengamos en cuenta los números, en 2001 en Colombia se asperjaron 58.000 hectáreas, ¿no? Ese número sube a su máximo como en el 2007 a 172.000 hectáreas, y en 2013 ya va en 100.000. Pero paralelamente, digamos, a esta curva, lo que tenemos es que cuando empezó la aspersión en 2001 teníamos 140.000 hectáreas, y en 2013 habíamos bajado a 48.000. También hacíamos erradicación manual. Pero digamos, si uno quiere como coger las curvas, en ese periodo de tiempo se asperjó un montón y las hectáreas bajaron. En algún momento tuve que explicar esto a un asesor del Congreso de Estados Unidos, de un congresista en Estados Unidos, y además a ellos les encanta la idea porque esto es como si usted tiene un problema de peso, ¿no? Y se toma una pastilla milagrosa que le baja el peso así, ¿no? Y entonces usted empieza a ver que, o sea, si usted se la toma, la pastilla le va a bajar de peso. Se la tiene que tomar intensamente, no se la puede dejar de tomar. Una vez se la deja tomar, como usted no ha cambiado nada, solamente es la pastillita que se va intensamente metiendo, pues usted no cambió sus hábitos, usted no cambió nada en su vida. O sea, todo lo que estaba alrededor seguía igual. ¿Qué pasa cuando usted termina de tomarse, o sea, cuando interrumpe la pastilla? Pues usted va a ganar peso otra vez. Eso es como un símil que me parece que lo que habla es de si es efectivo en el momento, usted se toma la pastilla y va a bajar de peso, pero tiene que tomarse eso con unas consecuencias que ya hablaremos, digamos, en otros ámbitos. Yo le adicionaría dos cosas. No solo te la tienes que tomar permanente, o sea, en ese momento, sino para siempre, bajo estas circunstancias, porque si no, no hay forma de generar efectos. Y un segundo punto es que a lo largo del tiempo y sobre todo en el largo plazo, los efectos van a ir disminuyendo. Porque lo que veíamos, lo que se empezaba a ver es que hay formas de adaptación a la aspersión aérea. Así como en general en narcotráfico los traficantes se adaptan a las medidas del Estado y tratan de poder trabajar sumándole esas medidas del Estado para poder llevar a cabo su negocio. Con la fumigación empezó a pasar lo mismo. Sí. Ahora más adelante, Ana, eso es muy interesante porque los dos puntos que han puesto ustedes aquí sobre la mesa son bien interesantes. Más adelante tenemos unos recuerdos de cosas que expresidentes y el presidente Petro han dicho sobre la aspersión. Y el presidente Petro menciona el hecho de que estas matas de coca que se siembran hoy, no sé si es por su tipo, son mucho más resistentes a cierto tipo de cosas. Y él menciona algo de eso, pero por ahora quisiera que oyéramos al expresidente Uribe, que en una de sus intervenciones públicas no solamente decía que la aspersión sí había funcionado, sino que también señalaba que para combatir el delito, en este caso el cultivo de coca para un uso ilícito, no había que pedirle permiso a nadie. Esto decía el expresidente Uribe. Quiero desde el meta hacer dos comentarios o tres. ¿Cuándo empezó el aumento del recrudecimiento de la droga en Colombia? En 2012. Cuando la administración del presidente Santos reveló que le estaba aceptando a la FARC. Primero, que el narcotráfico era delito conexo con el político. Segundo, que no habría cárcel. Tercero, que no habría extradición. Cuarto, que habría elegibilidad política. Y quinto, que se suspendía la fumigación.
En ese momento el país había bajado a 43.000 hectáreas de coca. Fue el punto más bajo. Bastó ese anuncio, que se complementó con la eliminación de los guardabosques para que el país empezara a sumarle hectáreas a la coca y a llegar a las 200.000 que hoy tenemos. Y quiero explicar esto. Uno, para combatir el delito no tiene que pedir permiso. Está bien que para instalar una mina, hacer una carretera, le pidan permiso a las comunidades, pero para combatir el delito, el Estado colombiano no tiene que pedirle permiso a nadie. Bueno, Juan, me parece que en la primera parte de lo que el expresidente Uribe dice, en efecto dice una cosa que es fácticamente cierta, y es que, como han explicado ustedes dos, al principio sí reducía los cultivos en el corto plazo. Él me parece que no dice lo del corto plazo, pero en ese momento, ubiquémonos en el gobierno Uribe, todavía, tal vez se los quiero preguntar a ambos, estábamos con la idea de que eso sí funcionaba. Pues yo creo que si uno se ubica en la posición del presidente Uribe, que si ustedes piensan es el mismo escenario que vamos a tener ahorita con el siguiente gobierno. Estamos con una cifra importantísima de cultivos de coca. Llega el apoyo de Estados Unidos y llega un apoyo de una medida súper fuerte como las fumigaciones, con obviamente una postura política muy fuerte, como lo expresó ahorita, frente al delito y además, digamos, muy, muy lejos de las nuevas miradas frente a la política de drogas, pues obviamente lo que él busca es reducir a como de lugar. Por eso los efectos además que tenemos como resultado de esto que no eran relevantes para ese gobierno. Entonces, en ese momento, si uno arranca después de no hacer mucho y ya estábamos en las 178.000 hectáreas de coca en el 99 y arrancas con fumigación a toda, pues claramente lo que pasó fue un bajonazo. Después se ralentiza un poco el bajonazo, sube un poquito, se incrementa la fumigación. En fin, empiezan ellos a jugar en los dos periodos de Uribe con la fumigación y después llega la suspensión y se suben los cultivos. Entonces me parece que, obviamente, si uno mira solo esas cifras, pues esa es la lógica. Y eso fortalece la lógica del presidente Uribe o la lógica de las personas que creen que la fumigación sirve. Entonces, si tú preguntas, ¿sirve? Pues sí, sirve. Claro que sirve porque si tú fumigas a toda, la fumigación versus la erradicación manual tiene una eficiencia mucho mayor en términos de lo que puedes lograr en un día, en términos de la penetración de la hoja por parte del glifosato realmente logra matarla. Entonces, en ese sentido, pues claro que es más eficiencia aunque sea más costosa, pero es terriblemente costosa políticamente. Entonces, si a uno como gobierno le importa el efecto político y el relacionamiento con las regiones, con las comunidades y los territorios, pues entonces no sirve esa forma de erradicación. Entonces depende de lo que valora el gobernante, me parece, que en ese sentido está la respuesta. Y al final, pues sí, porque si usted mira, digamos, periodo 2007 a 2012, entre manual y aérea se erradican alrededor de 700.000 hectáreas. O sea, se asperjan, perdón. Se erradican, se asperjan. Y en ese mismo periodo se bajaron 51.000 hectáreas, ¿no? Entonces tengamos en cuenta el esfuerzo, ¿no? O sea, usted tiene que 700.000 de este lado para bajar 51.000. Ahora imagínese, o sea, ahí se pone un poco en cuestión qué tan eficiente es, ¿no? Que si es efectivo, pues es otra cosa, pero en términos de eficiencia yo creo que hay una conversación. En términos, por ejemplo, si el uso de esa herramienta, sus costos, pues en realidad superan sus beneficios. Sí, yo no sé, de esa cifra que da Juan, que me parece muy, muy relevante, de que se asperjaron 700.000 hectáreas, pero se redujeron 50.000, eso es más o menos lo mismo que encontró el famoso estudio de Daniel Mejía, tan citado en medios, de que para erradicar una había que asperjar 33 hectáreas o algo por el estilo. Era así de complicada la estadística y el argumento de quienes están al frente diciendo eso sí funciona y hay que repetirlo, ¿es cuál? Porque si a uno le dicen eso, más el ejemplo de la persona que quiere bajar de peso con la pastilla que ponía Juan, pues me parece que por lo menos hay que abrir de nuevo la discusión. Y aquí parece que hay gente que no quiere cambiar de opinión, como que están parados en que hay que volver a repetir el ciclo. Pues yo te diría que, por ejemplo, si uno mira las cifras año a año, en esos años más duros, que es cuando estábamos superando las 100.000 hectáreas, llegamos a 170.000 hectáreas fumigadas, pero si vamos de las 100 en adelante, si tú miras año a año las reducciones, estás asperjando 100.000 o más hectáreas y estás viendo unas reducciones de 20.000. Te mira la relación.
¿sí? Obviamente eso tiene que ver con el factor de la resiembra, ¿no? Que obviamente depende del número de veces que tú fumigas. Esta es la lógica. Si hay 4 cosechas al año en promedio y tú fumigaste una, pues entonces la familia campesina tiene la oportunidad de al menos otra, que tiene que arrancar de cero. Eso es como lo positivo en relación con la erradicación manual. Entonces, siempre hay posibilidad que en el año, que son las mediciones, haya al menos una cosecha más. Si esa fumigación no se repite una vez en el mismo lote, pues entonces va a haber resiembra. Entonces tú siempre vas a tener la posibilidad. Nunca va a ser una a una. La relación realmente es mucho más grande. Y además tenga en cuenta, Espinosa, que, o sea, el avión tiene que pasar varias veces, ¿no? Cuando dicen cuántas veces hay que pasar con el avión en esa zona, en unas zonas en donde hay actores armados y en donde no solamente es que pase el avión, ya en la última versión de la aspersión aérea había que tener un anillo de seguridad porque hubo incidentes con pilotos. A los aviones les disparaban cuando pasaban. ¿Ustedes se acuerdan esa imagen que el avión bajaba, tiraba glifosato y subía? ¿No? Entonces, digamos que yo creo que la mente en lo que tenemos es esa aspersión intensiva, pero eso empezó a generar unos efectos de distinto tipo. Por ejemplo, las hectáreas pasaron, por ejemplo, a principios del 2000, el promedio de una hectárea era 1,31, ¿no? Y en medio de la aspersión aérea llegamos a que la hectárea midiera 0,57. ¿Por qué? Porque es que el avión pues fumiga grandes extensiones. Si usted tiene pequeños lotes es mucho más difícil, o sea, es mucho más problemático, porque algo que tenemos que decir también es que el avión pasa y eso tiene una deriva, ¿no? Entonces el viento se lleva el glifosato donde usted pues en realidad no está planeando ponerlo. No. Y además, a propósito de eso, quería poner de nuevo, siguiendo como esa línea de tiempo, lo que termina pasando en el 2014, 2015, que coincide en el tiempo, sí, con el proceso de paz, pero también con una serie de decisiones y organismos internacionales que determinan que el glifosato tiene unos problemas para la salud que son serios. Hay demandas internacionales muy famosas de gente, no en el caso de Colombia, no porque le asperjaran encima de sus cabezas para erradicar coca, sino personas que utilizaban el glifosato para usos agrícolas o para usos de cuestiones de jardinería, que terminan demandando a los estados y demandando particularmente a las empresas que fabrican el glifosato, a una en particular que es Bayer, y ganando pues indemnizaciones enormes. Y es que en 2015 la Corte Constitucional en Colombia ordena suspender la aspersión aérea apoyándose en el principio de precaución después de, como decía, la clasificación del glifosato como probablemente cancerígeno que hace la OMS. Y precisamente a propósito de esa suspensión, el expresidente Santos en su momento justificaba ante la Corte por qué no se debería retomar, contrario a lo que dice el expresidente Uribe, la aspersión aérea. Esto decía el presidente Santos. Primero, la única forma efectiva y duradera de combatir los cultivos de hoja de coca en nuestro país es mediante procesos de sustitución voluntaria que ofrezcan oportunidades a los campesinos en la economía legal. El mínimo nivel de resiembra en las hectáreas sustituidas voluntariamente certificado por la ONU así lo confirma. Y segundo, sería un error retomar la aspersión con glifosato, no solo por las razones de riesgo para la salud y el medio ambiente ya conocidas por esta Corte, sino porque es una estrategia que ya demostró su ineficiencia e ineficacia y porque éticamente hablando no es la solución que debe ofrecerse a un país ahora sin conflicto con las FARC, que era lo que justificaba la aspersión. Tampoco puede ser que la respuesta a la buena voluntad de 130.000 familias que han expresado su decisión de acogerse a programas de sustitución voluntaria sea fumigarla con veneno. ¿Y por qué digo veneno? Porque la concentración de glifosato requerida para matar la hoja de coca, que puede ser hasta 10 veces más alta que la que se usa normalmente, es veneno. Y voy más allá. Aunque se decidiera retomar la aspersión, hoy casi el 40% de los cultivos ilícitos están en parques naturales, resguardos indígenas y zonas fronterizas donde no se puede fumigar.
Bueno, Juan, la decisión no solamente fue técnica, sino que mostró otros elementos que había y que hay que considerar ahora que se va a retomar la discusión, en efecto. Sí, de hecho hay varios elementos que el expresidente menciona, porque tenemos en el debate esta versión de que pues si el glifosato se usa comercialmente, ¿cuál es el rollo? Pero es que el glifosato, la manera como se usa comercialmente, no es la misma manera como se usa en términos de concentración, y además se le mezclan otros elementos para que haya una mayor penetración en la hoja de coca, ¿no? Entonces estamos hablando, digamos, de dos cosas distintas. Y ahí me parece que hay un punto fundamental. Y es que la pregunta con el tema glifosato es, ¿y después qué? O sea, uno cómo hace para empezar a trabajar en esas zonas, tratando de poner alguna alternativa legal. Esa pregunta muy compleja, yo no sé, Ana María quiere aproximar una respuesta en todos los años de experiencia que tienes en este asunto, de eso cómo se hace. Bueno, yo lo primero que diría antes de contestar es que ahí, a mi consideración, el presidente Santos se perdió una oportunidad histórica. Porque cuando llega el presidente Santos a la administración y en 2015 se toma la decisión de suspender, él ya venía reduciendo las intervenciones, todas, o sea, tanto fumigación como erradicación, pues en el proceso de negociación de las FARC. Entonces, para mí el error está al menos en dos cosas, seguramente mucho más. Una es que veníamos con una tendencia a la baja en los cultivos hasta llegar a 48.000 hectáreas, que se repite en 2012 y 2013. Ahí estábamos en un punto de oportunidad, en donde ya estaba muy dura la pelea en términos sociales contra la fumigación, pero ya estábamos en un punto de 50.000 hectáreas y no 200.000. Entonces ahí la decisión que se debía haber tomado era, bueno, listo, ya estamos listos para suspender, y de hecho hay que decir que la suspensión de la fumigación, independientemente de las razones coyunturales que hayan llevado a esto, que tiene mucha discusión política, la realidad es que el gobierno ya estaba sintiéndose atrapado por la Corte Constitucional, porque ya había muchas tutelas que estaban siendo analizadas por la Corte. Entonces el gobierno ya sabía que en unos años se le iba a venir la suspensión, como en efecto pasó. Entonces el Consejo de Estupefacientes suspende la fumigación en marzo de 2015, creo, y en 2017 llega la sentencia de la Corte y dice, usted no puede renovar si no hace estas 6 cosas. Entonces, en ese periodo de tiempo, lo que me parece que se desaprovechó es que el presidente Santos decide de un momento a otro suspender, sin haber hecho un análisis, primero, de eficiencia. O sea, lo que dice el presidente Santos ahí, yo no creo que sea cierto. El gobierno no hizo un análisis de eficiencia. Todos asumimos la eficiencia y con la información que tenemos de experticia algunos, de información otros, reunimos los elementos para decir que es ineficiente, pero nunca se ha hecho un estudio, nunca se ha hecho una evaluación. Entonces, el presidente Santos toma una decisión sin, en mi opinión, suficientes elementos técnicos y además en un momento coyuntural donde las hectáreas están bajando y no se podía simplemente, en mi opinión, quitar la fumigación de un día para otro. Yo pienso que eso debe haber sido un proceso mucho más pensado. Y mucho menos quitar la fumigación, quitar la erradicación, empezar la sustitución con los anuncios del PENIS, que la gente salió obviamente como lo sabemos, a cultivar más. O sea, el momento en sí mismo fue muy, muy, muy desafortunado. Entonces ahí se equivoca el gobierno del presidente Santos y genera, en mi opinión, lo que viene después, que es la subida fuerte. Claro. Pero tú preguntabas, ¿no? ¿Qué se debía hacer? Parte de mi respuesta es, no te sé contestar qué hacer, pero por lo menos se debe haber planeado esa salida de la fumigación. Y yo creo que no se hizo. Hay una cosa ahí muy interesante, Jorge, y es que creo que los dos coincidimos en ese momento, Ana, éramos asesores en la Dirección de Drogas del Ministerio de Justicia. Y al interior de la dirección sí había la pregunta sobre entonces cuál es el plan. Y la respuesta generalmente eso no se resuelve en Bogotá, eso depende más de lo que pase en el proceso con las FARC y el acuerdo. Pero esto no era ninguna maquinación, no en términos de concesiones, sino la verdad es que todos los huevitos se pusieron en la mentalidad o en el racionamiento de que si las FARC se incluían en los procesos de erradicación, se iba a entrar a algunas zonas donde no se había podido entrar por la presencia de las FARC. Es decir, si las FARC estaban comprometidas en hacer erradicación forzada, y así fue al principio, la idea era
que no importa que esto subiera, cuando llegara el momento, tendríamos un proceso robusto o un mecanismo robusto como el acuerdo de paz para disminuir los cultivos de manera sostenida. Por eso el presidente Santos, pues al mismo tiempo que critica la aspersión, pues eleva la importancia de la sustitución de cultivos o el tránsito a la economía legal, ¿no? Entonces lo que quiero remarcar aquí es que en ese momento, porque está esta versión de que fue una concesión, esto fue algo que se les dio a las FARC, y se cortó de tope, pero yo creo que el cálculo político era, cuando esta gente se desmovilice vamos a poder entrar a erradicar a zonas donde nunca habíamos podido erradicar. De hecho, antes del proceso con las FARC, y esto lo sostenía Daniel Rico y se ha puesto, digamos, sobre la mesa varias veces, la mayoría de los procesos de sustitución ocurrían en zonas donde no había cultivos ilícitos, muchas veces por problemas de seguridad. Entonces yo creo que hay que plantear ese elemento, yo creo que fue un mal cálculo y empezamos con un lastre pesadísimo a implementar el acuerdo de paz. O sea, esa jugada salió mal. Sí. Años después hemos hecho una cronología del gobierno Uribe. Pudimos empezar antes, por supuesto. Ahí contábamos más temprano que estamos hablando de esto desde los 70, probablemente los 80, los 90, pero en la cronología que llevamos, el presidente Uribe, que apoyaba irrestrictamente, el presidente Santos, que decía que era una manera de no solamente traicionar el acuerdo, sino también a la gente que había confiado en que se podía hacer un cambio acá. Ahora es el gobierno Duque, que intenta reactivar la aspersión. La Corte Constitucional años antes había fijado unas condiciones estrictas, una consulta previa, estudios ambientales, de salud, protocolos de monitoreo, en fin. Y ante la Corte Constitucional, mismo escenario del presidente Santos, pero con un discurso distinto, el presidente Duque se dirige a los magistrados y defiende, en cambio, la necesidad de retomar la aspersión aérea con glifosato. Esto decía el presidente Duque. La evolución que hemos tenido en los últimos años amerita una reflexión adicional. Y esa reflexión también implica que planteemos qué fue lo que se hizo bien cuando Colombia tuvo esa rápida reducción, consistente reducción, sostenible reducción de los cultivos ilícitos. ¿Cuáles fueron las herramientas que se emplearon y cómo se emplearon? Se empleó la erradicación manual, se empleó el desarrollo alternativo, se empleó el pago por servicios ambientales, pero se utilizó con las debidas precauciones y con los debidos protocolos un mecanismo de aspersión que, entre otras cosas, quiero traerlo a colación de ustedes para que hagamos una reflexión sobre la eficiencia. Los grupos manuales de erradicación en el país pueden estar erradicando al día entre 2 y 3 hectáreas. La aspersión puede producir un efecto entre 120 y 150 hectáreas día. Y la erradicación manual, que es uno de los métodos que no hemos renunciado a su utilización, es 2.65 veces más costosa que la erradicación aérea con aspersión. Bueno, y sin embargo, Juan, a pesar de todo eso, no se pudo, como usted decía. No, y yo creo que esa historia sí la sabe mejor Ana. De hecho, nunca hemos hablado de eso, Ana. Sí, chévere que nos cuentes porque tú estabas ahí en el centro de la cosa. Si no estoy mal, en ese momento eras directora de política de drogas. Sí. Y con con esta cosa que te cae de repente, que es los intentos por Volver a ella. por activar esta herramienta, ¿sí? Entonces, chévere que nos cuentes, pues, qué pasó y por qué al final de Duque, pues, el resultado fue que esto no se reactivó. Pues obviamente, como ustedes lo oyeron, Duque tiene una posición similar a la del presidente Uribe, y ante la circunstancia en la que estaba, que es que pues, estaba la tendencia al alza y ya otra vez un número importante de cultivos, pues él dijo, yo con erradicación solo no voy a poder, como en efecto pasó en la realidad. Ustedes verán las cifras y el presidente Duque es el que más erradicó manualmente en la historia. Llegó a 130.000 hectáreas en uno de sus años de gobierno para una reducción ínfima. Entonces, él decide tratar de impulsar la reanudación y además de todo hay mucha presión del gobierno de Trump en ese momento. Entonces, las dos cosas. Está el gobierno de Trump presionando la reducción, pero además presionando la reanudación.
Empieza entonces a hacerse todo un plan para reanudar, que obviamente pasa por la Corte. Esa partecita que ustedes pusieron es en la audiencia de seguimiento de la sentencia, por medio de la cual la Corte le dice al gobierno no puede reanudar. Entonces ahí empieza un proceso en el que el gobierno empieza a planear cómo poder convencer o explicarle a la Corte, porque realmente la Corte lo que le dice es, usted no puede reanudar a no ser que haga estas cosas. Si el gobierno prueba que va a hacer esas cosas, pues puede reanudar. Entonces busca la fórmula para poder cumplir con esas órdenes y empieza a avanzar. Obviamente es muy complicado porque las exigencias de la Corte son, entre otras, pero las más importantes, que tiene que ser un proceso participatorio, que tiene que demostrar con evidencia que no tiene daños a la salud del ambiente. O sea, de ahí ya pues es terriblemente difícil. Que tiene que crear un programa creado por personas de independientes, o sea, no puede ser por el mismo ejecutor y que tiene que crear un sistema de quejas robusto. Todo esto es terriblemente complicado. Entonces el gobierno empieza con una fórmula tratando de avanzar y para no explicar en detalle, lo que se viene es lo que todos esperábamos. Y es que definitivamente las acciones judiciales de la sociedad civil no dejaron avanzar. Y eso se sabía, porque en este momento todo este desarrollo lo que ha hecho es crear un movimiento social que es fuerte contra las fumigaciones. Y eso se concreta en una serie de acciones judiciales que son tutelas en todo el proceso. Entonces, cuando viene la primera parte del proceso, que es aburridor, digamos, el proceso, pero es la modificación del plan de manejo ambiental por el ANLA, por ahí empezaba, ya de una vez metieron tutela al proceso. Después el ANLA trata de avanzar haciendo una audiencia y le demandan la audiencia, o sea, demandan cada uno de los pasos. Y eso hace que el gobierno haya arrancado a mediados de 2019, a inicios de 2019 con la audiencia, y la última acción del gobierno nacional fue en agosto de 2022, cuando ya se iba a posesionar Petro, que la Policía Nacional dijo, ya no puedo más, desisto. Entonces, realmente lo que pasó acá fue que era un proceso muy difícil, lo sigue siendo, pero ante todo las acciones judiciales de sociedad civil no dejan avanzar con el proceso de reanudación en términos judiciales. Y yo creo, Ana, salvo que Juan quiera añadir algo de lo que ha dicho Ana o comentar alguna cosa, pues yo creo que ahí ella mencionó agosto del 2022, fecha en el que llega finalmente el presidente Petro, y ahí pues sí hay un cambio absoluto en la forma como se está abordando el tema, mucho más parecido a lo que oíamos con el presidente Santos, pero el tema vuelve a aparecer porque, claro, se cambia el paradigma, pero vuelve a aparecer. Yo mencionaba al principio de este episodio de En las Drogas que también se hicieron unas compras por parte de la policía para hacer una aspersión terrestre que no es igual a la aspersión aérea, y el presidente Petro sobre ese debate público también tenía su aporte. Esto decía el presidente Petro recientemente sobre el asunto del glifosato. Las cosechas de hoja de coca no son un anual, 2, 3, y dicen que esta última variedad hasta 4 veces por año. Luego la fumigación ahí, que ha sido la gran estrategia usada por no sé cuánto, 20 años hasta que la prohibieron, pues no funciona. Porque cae y mata una cosecha, pero si se usa glifosato, que es el químico preferido, pues esa cosecha vuelve a nacer. Y entonces, literalmente, se está haciendo un negocio con el glifosato. No sé si en Estados Unidos o aquí. Bueno, esta declaración del presidente Petro, jueves 26 de junio, cuando se conoce un informe de Naciones Unidas sobre el impacto de los cultivos ilícitos de uso ilícito en Colombia y el incremento de la producción de cocaína, que es una cosa relativamente reciente, Juan, que también mencionaba Ana al principio, y es que estamos otra vez pues en unos niveles que me parece que no habíamos tenido nunca y que obviamente van a ser parte de este debate electoral que ya ha comenzado. Y en eso estamos, sin que se vaya del todo, Juan, ¿no? Sí, y hay una cosa importante, Espinosa, y es que en realidad la aspersión aérea, el uso del glifosato además no está prohibido, está suspendido. Y eso es una trampita ahí porque incluso ahora hay proyectos en el Congreso que pretenden, o sea, que su objetivo es que no se puedan usar este tipo de químicos. Entonces, digamos, eso crea, claro,
Claro, eso crea la expectativa de que hay todavía una rendija en donde podría activarse la aspersión aérea. Como nos dijo Ana ahora, pues es súper jodido hacerlo. O sea, si hoy un candidato o candidata propusiera eso, pues se le puede ir los próximos años. Mucho debate se ha dado sobre si es efectiva, si no es efectiva, si es debate costo-beneficio. Pero en plata blanca, la cuestión es que yo creo que puede ser es un distractor, ¿no? Eso puede ser, o sea, nos puede llevar a enredarnos otra vez, esto ha pasado, con este fantasma, y es que aparece en la mesa y empezamos a debatir, y si tenemos aspersión, y pasan los meses y empiezan los esfuerzos, y al final del día no estamos hablando sobre lo que sí se podría hacer. Ana, estamos terminando ya y tratando de cerrar un tema del que podríamos hablar durante mucho tiempo más, pero quisiera antes de despedir a Juan y despedirte a ti, que si quieres cerrar con una idea final o con una reflexión que te haya quedado allí como en el tintero, pues yo creo que vale la pena que lo hagas. Este es el momento después de este recorrido que hemos hecho, pues de esta discusión que, como dijimos al principio, sigue siendo, parece ser central en esto, en este problema que tenemos. Pues yo diría, repito un poquito una idea anterior porque creo que es relevante y también leo Juan Carlos, que es que volver a la expresión aérea va a ser imposible. En ese sentido, y porque también considero que pues ya hemos hablado muy en general, pero digamos queda en el aire que los efectos de la fumigación son difíciles en términos de derechos humanos y legitimidad del Estado. Es muy importante que el siguiente gobierno, o sea, los candidatos que estén en este momento, hagan una preparación de cuál va a ser su estrategia frente a las drogas con anticipación a agosto. Porque lo que ha pasado tradicionalmente es que los gobiernos vienen en campaña diciendo una cantidad de ideas que la mayoría son anuncios y son promesas de lo que ellos conocen que se le debe decir a la opinión pública. Pero de fondo hay todo un planteamiento y una estrategia que debería tener un gobierno que pocos gobiernos han tenido. O sea, la mayoría de lo que hemos visto son anuncios que ponen a sus funcionarios a planear los anuncios del presidente. Y la cosa con el narcotráfico y las drogas o los cultivos es que si no hay una planeación importante estratégica, sobre todo en ausencia de la aspersión aérea, no van a lograr nada. Digo sobre todo no porque crea que es la solución mágica, es porque la fumigación sí le daba a los presidentes la idea de poder luchar de forma fácil, entre comillas, contra los cultivos. O sea, yo tengo fumigación, yo lo reduzco a las malas. Ya no tienen esa opción. Y esa opción, como decía Juan Carlos, es a las malas, pero sin pensarse las condiciones del territorio para poder reducir esto de verdad. Entonces ahora estamos obligatoriamente, otra vez y desde 2015, en la obligación de pensarnos una estrategia para reducir cultivos ilícitos. No podemos seguir basándonos en anuncios y en promesas que el gobierno no puede cumplir si no planea bien y no tiene en cuenta qué capacidades tiene. Oiga, Espinosa, para quienes nos están viendo o escuchando, si un candidato o una candidata les dice que va a asperjar, no le crean. Eso va a ser muy difícil. Entonces yo creo que la pregunta sigue abierta, pero ese camino está muy difícil de recorrer, afortunadamente. Bueno, este es precisamente como el episodio se ha titulado, El fantasma del glifosato, una política que parecía haber terminado, pero que siempre ha regresado. Ana, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes nuevamente por invitarme. Nos vemos en la próxima, Juan. Listo, no vemos. Olviden seguirnos Gracias. en las redes sociales de Elementa. En Instagram estamos como @elementa_DDH, DDHH, y en X como @elementa_DDHH. Recuerden que pueden oírnos, como dije al principio, en Spotify, en Apple Podcast y ver este episodio en nuestro canal de YouTube, Elementa DDHH. Este episodio fue posible gracias a las voces y la conducción de Jorge Espinosa, Juan Carlos Garzón y Paula Aguirre, la producción de Paula Barrero, la edición de audio y video de Estudios Stereotape y Dawa Producciones, y por supuesto al apoyo de Elementa Derechos Humanos. Un agradecimiento muy especial también a nuestros invitados, quienes con su conocimiento y experiencia nos ayudaron a comprender mejor la situación de las drogas en el país. Sin su voz y sus aportes no sería
sea posible informar y contar estas realidades. Gracias también a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Chao.